A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Saludos cordiales a los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo, a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad con nuestros invitados son los siguientes. Es referido a la tarea que cumple el Ministerio de Medio Ambiente sobre los incendios que se registran en diferentes puntos del territorio nacional, aunque se dice que una gran mayoría de estos ya han sido controlados. Problemas generados por la sequía y la falta de agua como efecto del fenómeno de la Niña. El cierre de gestión del gobierno nacional y claro, el tema referido a la violación de derechos humanos como efecto de los 36 días de paro en Santa Cruz. Y el anuncio de Luis Fernando Camacho de poner una raya en las relaciones con el gobierno por una supuesta persecución política. Sobre este particular y para hablar sobre este tema, más bien, vamos a saludar y dar la bienvenida al programa a Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación a este medio de comunicación tan importante. Saludar a este programa Dialogando con el Pueblo. Saludar también aquí a nuestros acompañantes, a Dionisia, a Edgar, que lo veo por primera vez, y a usted y a todos los que nos escuchan acá en La Paz, en Bolivia y más allá de nuestras fronteras. Muy gentil, muchas gracias. Edgar Salazar, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, está en La Paz y hemos querido nosotros aprovechar su presencia porque generalmente él está en Sucre, pero es un activista de los derechos humanos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial al estimado viceministro y esperemos que sea una jornada muy beneficiosa para las personas que nos escuchan y que nos estén viendo. Perfecto. Debería participar Cristian Cámara, alcalde de la ciudad de Trinidad, para abordar varios temas referidos a la gestión, en realidad, de gobierno, el cierre del POA, la ejecución de presupuestos y claro, si también en Trinidad hay sequía, hay incendios, pero entendemos que en este momento él tiene complicaciones por esto del tiempo y el tránsito, entiendo. Vamos a saludar ahora a nuestra compañera Dionisia Quispe, quien nos hará un resumen de las intervenciones de nuestros invitados en el idioma nativo del Aymara. Cuyaquita. Kamisaki Hilata Rubén, Kamaraki Take Marcachivinaka, que tiene que ser Taparata Europeos, Kamaraki Patria Nueva, redes sociales, Ucanas Ayati Parata, Arun Ataptawa, Hisa, acá dialogando con el pueblo, Hayukan Pichikantis Karaktan, Ukan Haniasa, Hawil, Atanakampi, Hatastanachita Pachana, Hilata viceministro, Kamaraki, Niasakiteja presidente, acá, Kunhamatija, Yatita Karaki, Chakasa, Kaisam. Asamblea de Derechos Humanos Haikutaketsa, Kumaharus Kiptañani, Niauhanan Haraki, Hilata Rubén Jupasa, Kunhamate Hakuruna Kanja, acá Medio Ambiente, Haikutokanagas Aruskipaña, Kunanina Kanaktawinakas Uthi, Hayukamawa, Kutukahani Walt Aikit Hiwasan Hakawisaru, Mesa Toket Hau, Kamarakiwa, Markachinakan, Derecho Nakabastaki Pachetas, Uthakiraki Akamarkasana, Ukanakasa, Arsuña Huakiskira, Ukanagatua Aruskiptañani, Hawil Atanakan, Hilata Rubén. Perfecto.
Gracias a Dionisia. Bueno, viceministro, en las últimas horas el Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que tiene un sistema de monitoreo para conocer a nivel nacional la presencia de incendios, focos de calor, para actuar de manera inmediata. Al momento, ¿cuál es la situación a nivel del territorio nacional a través de este monitoreo? Y entendemos que en las últimas horas también se habría provocado incendios como efecto de un avasallamiento con una fricción que se habría dado entre quienes de pronto pretenden estar en este territorio a hacerse de una tierra que no es de ellos. Se habla de heridos y todo aquello. ¿Cuál es la información última que tiene usted sobre el particular a propósito, reitero, de este monitoreo en todo el territorio nacional? Muchas gracias, Rubén. Efectivamente, cuando llegamos ya al cargo, al finalizar el 20, hemos tomado conocimiento de que las estadísticas sobre la ocurrencia de quemas totalizadas eran bastante alarmantes. El 2019 se habría quemado 5.300.000 hectáreas. El 2020 se habría quemado 5.500.000. Bueno, ese es el rango que oscila 300.000. Llama la atención muchísimo. Y nos propusimos para reducir esta superficie y nos preguntábamos cuáles serían los mecanismos para reducir, qué es lo que hacía falta. Hemos dialogado con nuestros expertos que también manejan lo que es la ciencia informática y dijimos, podemos hacer una conexión con la mira satelital, es el observatorio, ya había un trabajo avanzado y lo hemos perfeccionado y al día de hoy, es decir, ya está en vigencia estos 2 años, tenemos el sistema de información y monitoreo de bosques que una persona tranquilamente desde el celular lo puede captar, SIMB, Sistema de Información y Monitoreo de Bosque, que está en el Google. Usted entra ahí y simplemente tiene que hacer unos clics y va a poder observar la ocurrencia de los focos de calor que está suscitándose en los 9 departamentos del país, en los 341 municipios. Esa es la ventaja. Y además, a través de esta mira satelital, podemos precisar mediante trabajos adicionales el lugar donde ocurrió, la hora en que ocurrió este foco de calor y a veces esto se convierte en incendios. Es así que en estas últimas semanas hemos estado haciendo monitoreo y la frecuencia el número de focos de calor oscilaban bastante numerosas, eran 3.000, 3.500, 4.000, 4.300, 400, etcétera. Y esto llama la atención muchísimo, como que hemos visto la semana pasada, finalizando el mes de noviembre, la humareda prácticamente ha hecho invisible a los cielos de Bolivia, inclusive perjudicando la aeronavegación. Esto porque se ha suscitado ocurrencias altas de focos de calor y eso se ha disipado en fuego. Mucho más antes, unos 3-4 semanas antes, ya también había fuegos, pero ya estaban sofocadas, pero se reactivaron extrañamente. Por ejemplo, el caso del Parque Nacional de Noelquén Mercado, allá en Santa Cruz, el área protegida de Caía en Tarija, donde se reactivó, porque inclusive ya más antes había llovido, ¿no es cierto? Ya no había fuego. Y aparecen nuevos fuegos, nuevos incendios, en el caso de La Paz. Estamos hablando de La Asunta, estamos hablando, por ejemplo, de Guanay, estamos hablando de Palos Blancos, entre otras. En esta zona de los Yungas de La Paz, la densidad vegetativa es bastante fuerte, el monte, es decir, el bosque es bastante alto, elevadísimo, mientras que en las zonas del Chaco es arbustivo o arbustos, el tamaño de los vegetales son secas y cuando es seco, pues disipa menor humareda. Cuando es verde, disipa mayor humareda. Entonces, este conjunto de incendios ha hecho de que la humareda prácticamente esté muy dañada. Asimismo, tenemos un sistema de monitoreo y control a la calidad del aire implementado en 14 municipios que están funcionando. Ellos reportan sobre la calidad del aire y estaba muy mala nuestra calidad del aire. Por eso nosotros hemos informado a las autoridades para que puedan tomar previsiones en cuanto a salud, en cuanto a otros componentes. Y finalmente, bueno, nos hemos puesto a trabajar. Tenemos una unidad militar preparada para estos efectos, ¿no?, de controlar los incendios.
Ellos han distribuido en distintos comandos y bueno, finalmente controlamos, nos ayudó inclusive las lluvias. En mi caso particular, estuve allá por Tarija, por Caía, es decir, por Bermejo, y pues tuve que retornarme más bien feliz porque el alcalde, los concejales, pues, se sintieron contentos porque ya no había fuegos. Entonces, ya desde hace un par de días no tenemos fuegos en Bolivia. Sí hay focos de calor. De los 4.000 que oscilaban, hoy en Bolivia tenemos tan solamente 240, 177 focos de calor. O sea, respecto a 4.000 prácticamente es bastante reducido. Lo que decía Rubén, en la ocurrencia del origen de los incendios, nosotros hemos clasificado más o menos en tres fuentes de origen, en tres orígenes. Una, porque está haciendo las personas su actividad agrícola o pecuaria, hacen el chaqueo en sus predios, y en estos predios normalmente usan el fuego porque para depredar rápidamente estos rastrojos, vale decir, las troncas, los troncos, las hojas, las hojarascas, etcétera, para que nuevamente sea reinsertada al suelo. Y a veces es en esta ocasión cuando hay un ventarrón, se la lleva el viento a la brasa o al fuego, y esa es la que ocasiona incendios. Esa es una tipología. La otra tipología es que hay personas inescrupulosas que provocan los incendios para que de esa manera se consuma todo el bosque en la quema, y una vez quemada, pues allá con seguridad ellos están esperando que va a brotar pasturas, ¿no? Esas pasturas van a brotar y en ella implica, es decir, hacen la crianza de ganado vacuno generalmente, y así de esa manera aprovechan de una manera ilegal. Estos serían los avasalladores. O algunos generan la roturación de los suelos. La otra tipología de los incendios son absolutamente provocaciones, que no tienen ninguna razón de estas dos que he señalado, sino que son actitudes políticas. Y esto es totalmente evidente, la comunidad lo ha testificado. Me tocó estar entre junio, por unas 2 semanas, a lo largo y ancho de los 9 municipios de la Chiquitanía. Hicimos un recorrido que se llamaba Caravana para evitar los incendios, y los testimonios en diferentes municipios que visitamos señalan lo siguiente. Las señoras con tanta pena y sinceridad en público, en acto público, señalaban que el 2019 los fuegos llegaban desde el cielo, desde los cielos llegaban los fuegos, provocados, y que decían los supuestos bomberos: no salgan de la comunidad, nosotros vamos a apagar el fuego. Pero nunca ellos actuaban, sino que más bien dejaban que se queme, y eso era acción política también. Entonces, hay gente que usa de mala manera. A su vez, en esos mismos tiempos, hemos visto, muchos recordarán que había tigrecillos muertos, quemados, que una y otra especie de animal quemado que navegaban por las redes sociales, pero de manera increíble. Y con eso, claro, hay muchos activistas que se convierten en ONGs, ellos justifican con las fotografías y captan inclusive financiamientos, y eso no creo que sea bien, porque eso sería como negociar la madre naturaleza. Nosotros hemos dado seguimiento responsablemente de estas dos gestiones, hemos trabajado de manera coordinada, hemos dicho muy bien, en caso de ocurrencia de incendios vamos a tener centro de salvataje de esta fauna afectada. Por lo tanto, tenemos que instalar centros de custodia temporal para el rescate de los animales. Tenemos logística veterinaria, tenemos logística de alimentación, tenemos ya el personal veterinario para hacer el salvataje. Pero hasta la fecha no hemos recibido ni un reporte. Eso es lo extraño. Cuando se trabaja con tecnicismo, ya estas cosas desaparecen, ¿no? Cuando se trabaja con sinceridad, no hay. Es más, nosotros tenemos evidencias de notas que hemos enviado, que hemos cursado al gobernador Fernando Camacho, ¿no?, para decir que nos disponga de estos sitios para instalar estos centros de rescate animal eventuales. No nos los han proporcionado. A pesar de eso, muchos alcaldes han proporcionado, pero nunca llegamos a tener animales afectados, ¿no?, por la quema. Entonces, lo extraño, la ocurrencia, este año nuevamente hemos solicitado, nos han dicho los técnicos que en 3 lugares podíamos instalar para eventualidades, tampoco no se pudo, porque finalmente la voluntad de la gobernación de Santa Cruz es nula cuando se trata de accionar. Entonces, estas son experiencias que debemos informar a la ciudadanía. Entonces, estas son las ocurrencias de los incendios, y pues prácticamente, si comparamos estadísticamente, finalmente entre el 2020 al 2021, el 2021 hemos reducido a 4.200.000 la superficie quemada,
pero este año pensábamos reducir mucho más, ¿no? Quizás 3 millones, incluso mucho menos, que nada raro, pero lamentablemente esta ocurrencia provocada nuevamente y de paso nos cae la sequía. Y cuando hay sequía, pues esta masa vegetativa se convierte en una masa, una alfombra combustible que prácticamente puede arrasar. Conforme va la dirección del viento, el fuego iría también. Por eso hay estas ocurrencias de incendios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado, Rubén. Perfecto, muchas gracias. Edgar Salazar, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, dirán qué es lo que pasa con la presencia del presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en esta situación del incendio. El trabajo que cumple Derechos Humanos prácticamente es transversal. Hubo, dice, un avasallamiento, se habla de haber provocado incendios, don Edgar, y claro, sanciones. Me imagino que este tema ha sido abordado en algún momento por la entidad que usted representa. ¿Qué experiencia tienen sobre este tema? Bueno, para nosotros es una preocupación lo que expresa el estimado viceministro. No entendemos cómo gente mala vida puede provocar incendios en zonas protegidas prácticamente por nuestro Estado, zonas que se protege a nivel mundial. Creo que esa situación nos tiene que llamar y alertar grandemente y hacer un seguimiento de cerca a quiénes son estos responsables, porque hay que juzgarlos. Hoy en el país y en el mundo la madre naturaleza está protegida en sus derechos y en ese marco consideramos de que estos hechos no pueden volver a pasar en el país. Hay necesidad de que las autoridades del Ministerio Público hagan la investigación correspondiente en coordinación con el hermano viceministro. Ellos con seguridad tienen ya avanzado los causantes o las personas que están involucradas. No queremos que esta situación de los incendios lo generen como un momento coyuntural y aprovechar políticamente como ocurrido en el 2019, en el 2018. Y obviamente esta situación tiene que alarmarnos grandemente. Nosotros criticamos de manera muy vehemente a esas ONGs que se aprovechan aludiendo los derechos de la madre naturaleza y que tienen solo un objetivo: generar recursos económicos para el beneficio propio de las ONGs. Para nada esos recursos invierten en la madre naturaleza, en la regeneración de nuevos bosques. Y creo que tiene que existir un control de cerca por parte del Estado a esos financiamientos económicos que reciben estas ONGs. O tal vez son palos blancos para invertir esos recursos en situaciones políticas, en generar convulsión en el país. Creo que esa situación tiene que ser controlada. Desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia vamos a coordinar con el hermano viceministro, porque también es un deber nuestro proteger los derechos de la madre naturaleza. Hay zonas y parques que tienen que ser cuidados, hay pueblos indígenas no contactados que tienen que ser protegidos de manera urgente por el Estado boliviano, y en ese sentido creemos de que podemos hacer una alianza con el hermano viceministro y obviamente trabajar en ese sentido como institución defensora de los derechos humanos. Perfecto. Vamos al primer resumen, Dionisia. Importante lo que señala nuestro presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Adelante. Ukamau hilata Rubén Chakaso Waliwa Kiskiri Askarakistu acá Marcasana con Jamateja tata hilata viceministro Kupaja Kanasta Eukarikistu Kimsa Casta señor Ninana Tawinaka Wautjaraki Kimsa Casta Toquita Saraknaya y Mararusanja Chakasa Yakib Margachirina Kainas una pachkama haniatek chinyanit san jamao apnaqaña gachakeo sasinuka yapuraki yapuchañataki ukat hach askani parlañaj saraktanay aykiti aka pacharusa hayukam sasina niasa qanach away karakistuf markachirina yatip hañana kasataki yaqip markachirina istakiraktan wahis asip khius hapamaras uka kisti sapre filata viceministro sapamaras uka yaki kisti gotkuna payas uka toqinjak hañan hanit markachirina gastiatek tan kuna ma harakist hayukamatu his asip harakija
nukaticha hukawa kisisku kamaja irna kanyaj. Ukmakit janais arak nukatsipanza hilata acá derechos humanos uka arjateña wakisi yamakisa madre tierra uk arjateña tekijinus wakishchispan alianza con el maest asiña irna kanya ukamana arjateña taki akapacha. Referida a la sequía en todo el territorio nacional que se da, entendemos, como efecto del fenómeno de la Niña. Para este propósito, hace poco han puesto en marcha el denominado Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía. ¿Cómo se va a operar? Háblenos de las características de este plan. Sí, uka kimsa kasta nin aktawina kaja chakansa yaqipaja yapuchkasin be pantiasip jeja no wairape pustana waya go wairape auspechaja pianta waya ka qofana karugat linaj laqta aktawaya uka ma kasta kipe uka kwasañan desgracia accidentes pai no pero maini ukaste uka amanot na akanda etapun utjeja amanot penin pichanta jeja ugadina akan jeja hachpaje nina pichanta jeja ugarnya nina la canta se khilagi jeja ugat khap pasto jay aktas jeja khevnya con la hayu pure badra ukara huaka uyu anant khap jeja gobierno nacional Oaxaca es el suceso de la sequía, la falta de lluvias. Hemos estado haciendo seguimiento a través de nuestro observatorio, que es el CENAMI, a través de estos centros de estaciones meteorológicas, donde no se registra la precipitación pluvial en esa misma cantidad que en los años pasados. Entonces, por esa razón, nosotros ya hemos dicho, esta es una sequía meteorológica. Por lo tanto, hay que alertar a la ciudadanía, a las autoridades, para que tomen ya las acciones inmediatas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que ya hay que prepararse para una posible afectación negativa en los cultivos, en las siembras, en los sembradíos, en la emergencia de las plantas, y esto va a incidir prácticamente en la producción y la productividad. Entonces, por esa razón es que por mandato de nuestro presidente, ya los tres ministerios, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Defensa, de manera concordada estamos ya con la atención. Los municipios ya se han expresado, algunos ya se han declarado en emergencia, son una cantidad total de unos 84 municipios hasta el momento. Puede que esto suba un poco más, ojalá no sea así. Nosotros estamos haciendo monitoreo si va a llover o no va a llover. Estos días tenemos un frente frío que está viniendo desde el lado norte, de Pando hacia La Paz. Esto va a ir hacia el altiplano, recién en estos días va a estar en el altiplano sur de Bolivia todavía. Ojalá llueva. Hay probabilidades de que llueva poco, pero estas lluvias pueden ser altamente torrenciales y en menor tiempo posible. Si va a ser eso, lluvias en corto tiempo, van a ser fuertes y de repente va a también causar otros desastres. Entonces las personas, las autoridades tienen que estar preparadísimas para contrarrestar esas adversidades. Entonces el gobierno boliviano tiene su programa para atender estos desastres de sequía en dos etapas. Una etapa es la atención urgente, la etapa urgente, ¿no? Y ese tiene un presupuesto de aproximadamente 27 millones. El dinero puede variar, puede ser más. Hay otra etapa de atención a corto plazo. Esta a corto plazo es a partir de diciembre en adelante, ¿no? Que también tiene su presupuesto, que está calculado en 122 millones aproximadamente. ¿En qué se va a invertir? Se va a invertir en la contratación de cisternas, en lo que es la disposición, en algunos casos cañerías, recipientes de agua, son tanques de agua en plásticos, generalmente conocemos en diferentes tamaños. Vamos a, por ejemplo, hacer la atención en cuanto a semillas. En muchos lugares necesitan semillas, agua para consumo humano, agua para abrevaderos, es decir, para la ganadería. Necesitamos, por ejemplo, en algunos casos abono. En algunos casos unos necesitan todos de estas, otros no. Entonces, esta valoración lo va a ir haciendo los técnicos de los municipios que se llaman UGR. Entonces, de esa manera ya se está trabajando. A partir del día ya se ha iniciado con la atención. Hay un cronograma. Hoy día fue la primera entrega en la Ciudad del Alto. Ya un conjunto de municipios que se ha seleccionado. Mañana, pasado, etcétera, ya tenemos un conjunto de actividades para seguir entregando en diferentes partes del país. Perfecto. El trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver con la coordinación de las autoridades municipales,
hablando del tema de educación también, ¿no es cierto? Pero hay un tema que ha mencionado y con toda seguridad, es que va a generar noticias cuando nuestro presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos dice: nosotros nos vamos a también involucrar sobre este particular. No solo tienen que ser las alcaldías, las autoridades, ministerios como el Ministerio de Defensa, que trabajan de manera coordinada para evitar que los incendios vayan provocándose. Lo que usted decía, presidente, es bien importante. Sería una de las experiencias bastante, tal vez señalada por primera vez, o tal vez se desarrolla, pero que no se ha manifestado de esta forma como lo ha hecho usted ahora. Bueno, efectivamente en nosotros nos preocupan las consecuencias de los efectos del cambio climático en el país y en el mundo. Prácticamente somos los seres humanos los responsables de estas consecuencias, y hoy creemos de que tenemos que estar alertas los bolivianos, y para eso tenemos pues a nuestro gobierno para que tome las medidas y las precauciones correspondientes. Nosotros siempre vamos a aplaudir la construcción de represas, el reciclaje de aguas que se incentiva desde el gobierno. Creo que eso es fundamental para el futuro de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, y en ese sentido creemos de que ninguna persona va a oponerse a eso. Hoy muchas ciudades, hoy vemos a muchos hermanos subir a los cerros a pedir a Dios a que llueva en nuestras comunidades. Es una práctica muy recurrente en varias zonas del país, y creo que para eso está también nuestro gobierno, que siga invirtiendo. Hay que pedir a que se fortalezca el reciclaje de agua, la construcción de represas, que es muy importante en estos momentos, y aplaudir esa posición del viceministerio, que está trabajando fuertemente en ese sentido ante las consecuencias del cambio climático que se está suscitando en el al agua como que tiene un poco ni haga para tan gilata Rubén taqniyati para tanaya o cuatro kuna iman y puchuna alira wimpi sakuna pisa chaman ya juega que sí o se sensa janan escaristo gilata Rubén. Muchas gracias, Cuyaquita. Bueno, permítame por favor a nuestros invitados cambiar de tema. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ¿qué lectura se ha hecho respecto al paro forzado de 36 días desarrollado en Santa Cruz, con violación de derechos como el derecho al trabajo, a la libre circulación, la libre expresión, violaciones grupales que se han registrado para pasar los bloqueos también ahí obligados? Y bueno, hasta se habla de la muerte de 4 personas como efecto de estos bloqueos. Presidente. Bueno, hay que señalar de que el Comité Interinstitucional y el Comité Cívico Pro Santa Cruz han castigado prácticamente al pueblo cruceño con estos 36 días de paro indefinido obligado que se ha llevado adelante en la ciudad de Santa Cruz. 36 días de luto, 36 días de violaciones, 36 días de heridos, 36 días de humillaciones a nuestros hermanos indígenas ayureos, a nuestros hermanos del occidente, quema de organizaciones sindicales, se golpeaba como si nada a personal en salud. Creo que estos hechos no pueden quedar en la impunidad, y en ese marco la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia está por concluir un informe con referencia al paro indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz, donde estamos identificando crímenes de odio, porque es precisamente ese es el rótulo que va a llevar nuestro informe, en el entendido de que es precisamente a consecuencia de la utilización de ese discurso del odio en contra de aquellos hermanos que piensan diferente, que exigían volver a trabajar a sus actividades en la ciudad de Santa Cruz, eran maltratados, humillados y castigados. Se ha utilizado demasiado el discurso de la discriminación, el discurso del racismo. Lastimosamente Santa Cruz ha retrocedido más de 50 años en ese sentido. Y en ese marco estamos señalando de que ya tenemos identificados a los responsables en primera instancia.
es la dirigencia cívica, conjuntamente el gobernador, su gobernador. Está también comprometido el comité, la Unión Juvenil Cruceñista, los jefes de las rotondas. En el mismo sentido, la Iglesia también ha tenido su participación porque ha incentivado a la violencia en el departamento de Santa Cruz. Ha de ser un informe muy completo. Hoy nos sorprende de gran manera de que se pretendan utilizar el discurso de la persecución política, de la persecución judicial. Para nada existe eso. Queremos desmentir de que esté ocurriendo esa situación. Lo único que se pretende generar desde el Comité Interinstitucional es impunidad. Y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia ha de estar en contra de la impunidad. Lo que va a hacer es exigir justicia y un proceso investigativo transparente. Perfecto. ¿Un criterio sobre este particular, viceministro? Sí, muchas gracias. Bueno, generalmente a veces me tocó hacer este tipo de análisis. Ahora estoy en este cargo y estoy viviendo de cerca porque han habido acontecimientos. Por ejemplo, yo he podido ver como hace rato en aspectos técnicos lo que decía, que cuando se tiene que cumplir con las obligaciones frente a la madre naturaleza, no hay. Eso es un caprichamiento. Yo tengo varios ejemplos que puedo lanzar, que son ejemplos técnicos, no son esos calumnias ni ataques. Uno es el caso de que no pudieron implementar, no quisieron implementar estos centros de custodio para la fauna que se iba a rescatar las quemas. O sea, no hay voluntad. Se le mandan notas y las normativas le dicen que ellos tienen que hacer. Ahí incumplen. Ha habido unos casos de construcciones sobre el tema de este puente en Parapetí, los Menons, etc. Se le ha comunicado, por lo menos, que pudieran implementar auditorías. No quieren hacerlas, echan oído sordo. Bueno, así hay muchos innumerables hechos que exactamente sustentan de que ellos no van a respetar, no respetan la normativa boliviana, sino que se encaprichan. Y ellos, en realidad, ¿a qué me refiero cuando digo ellos? Es que ya está nítida casi en estos casos el grupo que conforma a los cívicos está en otra onda, está en otro pensamiento. Ellos están viviendo otro mundo mental, en la navegación, en las subjetividades, etc. O sea, ellos están enloquecidos por el poder, no por la forma de gobernar. Mientras que la gente que viene desde las comunidades sufriendo, caminando poco a poco, está más bien preocupado para gobernar, para demostrar su mejor capacidad. Les da bronca a ellos de que la gente indígena, ya sea de las 36 nacionalidades aymara, quechua, guaraní, etc., se haya preparado. Porque llegó del campo, desde las ovejas, desde las vaquitas, desde las chacras, pasó por pequeños colegios, llegó a la ciudad, a la universidad, luego se fue hacia los exteriores, vuelve acá y algunos son docentes. Duele, seguramente debe doler, pero esa es la forma de superación y todos tenemos la libertad de poder, obviamente, superarnos, pues la vida está disponible para todos. Creo que son un conjunto de broncas al que ellos parece que se han aferrado. Es más, están aplicando la forma de dañar psicológicamente a la ciudadanía. Están haciendo mensajes peyorativamente, aplicando, agarrando la prensa, agarrando, por ejemplo, algunos otros influyentes llamados analistas políticos que no son analistas políticos, sino que son pensadores por sí mismos, pero tienen el micrófono y pues piensan que ellos van a definir. Yo leí un libro que se llama Los Sabios de Sion, y estos Sabios de Sion está hecho por estos grandes pensadores en su mundo, allá en Israel, y dice, ¿no? Tienes que manejar la prensa, y en la prensa tienes que dominar, a su vez, tienes que mostrar la noticia que más meta miedo a la gente, de tal modo que esa gente sea sumisa hacia ti. Eso es lo que están haciendo. Entonces, no deberíamos de absolutamente dejarnos vencer nadie, porque aquí quedan dos caminos. O vas a gobernar, o te van a gobernar. Gamach Japañan dice que Kaisaro. Hiwasan Kanit Marcasasaja, Hanuko Yahanaki Chiwasaro, Gamach Gistanech. Yahanaki Chanukwaha, Hiwasar Govern Histanech, Gamach Hayanis, Amuitas Japañan. Hiwasan Hakipe, Ukatpe, Maestra Pesiña Wakiseja, no Takenistan Hai, Kim Satung Sotan, Nacionanaka Sanhai, Aymaranaka, Kechuanaka, Waranaka, Mayar Tuktapeña, Mayar Kotaptasen. Utiapone Unias, Mau.
Siempre también hay a veces algunos problemas internos, nada está a derecha, pero eso nos tiene que fortalecer, como en estos días puede haber, ¿no? Pero lo que sí nos espera es que este pueblo de Bolivia tiene que consolidarse más con un pensamiento. Y ese pensamiento, mira, fíjese que ha hecho grande a Bolivia. Yo soy testigo, uno de los testigos que he ido a pasear he ido a dar unos pasos por diferentes partes del mundo. Estuve, en estos 2 años visitando Kenia, estaba por Indonesia, estuve por Alemania, estuve por Egipto, diferentes lugares visitando, y en allá el dinero, su moneda de ellos, cada vez va devaluando, Colombia, etcétera, ¿no? Devaluando. Nuestra moneda, ¿cuándo devaluó? Nunca. Es la moneda más fuerte de Sudamérica, y uno lo vive, o sea, se siente tan orgulloso, tan boliviano, cuando allá en el mercado compra, hace el cambio del dólar en su moneda, compara la compra de una ropa, etcétera, con nuestra moneda. Realmente nuestro dinero tiene mucho valor. Entonces, ¿quién lo hizo esto? ¿Quién lo puso estable al dinero boliviano? Es este modelo económico, social, comunitario que ha implementado el gobierno del MAS. Y así se llama el gobierno del MAS y PSP en Bolivia. Y a partir de ahí, ya hay muchos otros efectos positivos. La gente se incluye mucho más, inclusive ya hasta reconquistamos nuestras culturas pasadas, pero estamos mucho más dignificados. ¿Qué dice el mundo cuando vamos, por ejemplo, a eventos mundiales? ¿Qué dirá Bolivia? A ver, esperaremos en materia ambiental, porque Bolivia tiene la Constitución Política del Estado, donde incluye a la Madre Tierra, ¿no? Amayuya, Amazú, Amacaya, etcétera, y varios componentes que luego rescata las Naciones Unidas, que da un mensaje al mundo entero, y el mundo entero dice: estos mensajes realmente son sabios. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está escrito? Está en la Constitución Política, está desde los bolivianos. Entonces, esta aptitud que adoptó los bolivianos, yo pienso que es el mejor legado que podemos heredar para un pueblo que va a ir triunfando en su propósito de desarrollo económico, social, amigable con su medio ambiente. Hoy en el día vemos un gobierno que tiene altísima preocupación por el cuidado medioambiental. La política ambiental es muy importante para el gobierno de Bolivia, a la cabeza de Lucho Arce. ¿Por qué? Porque nuestras futuraciones es la que más nos interesa. Entonces, por eso precisamente se tiene cuidado de no empeñar nuestras riquezas, tal como el litio, el petróleo y entre otras, porque ¿qué le interesa a la derecha, es decir, a los cívicos? No le interesa prácticamente el futuro de la sociedad, sino que le interesa el futuro de su familia, el futuro de su bolsillo, y se lo van a saquear, así como hemos visto, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué pasó con el gobierno de Áñez? Compraron respiradores chutos, medicamentos chutos, sobreprecios por aquí, por allá. Lo único que hacían era reprimir y hacerte tener miedo, reprimir y seguir reprimiendo. Y ellos robando. Entonces, eso siempre fue la táctica. Recordemos quienes son quizás un poco mayores, MNR como fue. La política fue siempre así. ADN como fue. Esa siempre fue la política. Por eso había una alta pobreza en Bolivia. Y se decía, ¿no? Después de Haití, Bolivia es la más pobre, se decía. Pero ahora, ¿acaso somos así? Entonces, este es el modelo que todos tenemos que reflexionar y seguir empujando, porque también ahí es importante reconocer de que no solamente tú o yo o alguien tiene que estar en la cabeza, sino que la generación tiene que incluirse. Eso se llama cíclico. Entonces, eso creo que es un mensaje que también tenemos que saber impartir entre todos. Cuyaquita, Dionisio. Hisa, esta que se llama Lupi, Hamaraki, Marca Chirinaca, Hilata Rubén, Kamaraki, Kanantascan, Oaxaca, una pachati Hakama Suit Awena Kahutija, Walpunga, Aka, Inest Ayois, Tok Marca Chirin, Bolivia, Pacharu, Hilpacha Santa Cruz Marcana, Ucampisa, Uxatopena, Inest Awena Gutipanaja. Hilata viceministro pasjanet awas karakistu sasina kuna teja hupana kahane ulukit markat hani ulukit munasib kita ka marka sero hanu gasti hupa wila masina ka play ku hupana ka play ku hukocha sin holqe hupana ka muna kalay ku kiwali irna ka kharakija amanjab kharakij kamisa teja khanaki ukaya pash marana kat pach am tapsnaha ukamam tan tuimani puni phia ukatha
acá kuna pachatija ka usus purinuayki covid sata ususa hayuka paches komara glora voy a para que ora qena hachat katunta se voy a phe ukatima ki su kama qolqena qalab se voy a phe ukathani kuna marke chirine kata hayuksa khana awayas karekisto hilat kulagana ukama wa anya saruski pataski chaqasa marca Santa Cruz marca skergino Santa Cruz marca qeparusit kas ukama wa ka Nia quizás quedan hijos en la caja, antes racismo, es cacho en la caja, derecho taquipacho en la caja, mis casmas ya tan cama tiene camper, pero con una pacheteja cama, uxa toquen, utjaweja, acho que se llama que cacho en la caja, que para tañagas su cama, se sienza canáis, aoyas cristo. Gilata Rubén. Muchas gracias. Bueno, a ver esta consulta acerca de lo que ha señalado hace poco Luis Fernando Camacho, cuando dice, bueno, tras una reunión que hemos sostenido nosotros como Comité Interinstitucional de Santa Cruz, hemos resuelto primero marcar, dice, ¿no?, una raya en lo que va a suponer a partir de la fecha nuestra relación con el gobierno, dando a entender y profundizándose lo que se señalaba, se denunciaba sobre un separatismo. A este hecho hay que sumar lo que han señalado, que ellos también van a preparar su informe del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y bueno, algunos han manifestado y han dicho lo que están preparando estos supuestos cívicos es buscar la impunidad. Es muy evidente, hay mucha culpa en ellos, pero pretenden ocultarse detrás de este informe, detrás de estas declaraciones. ¿Qué opina usted? Bueno, en principio, desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia no compartimos los puntos que ha aprobado el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Ellos manifiestan de que el bloqueo indefinido obligado que se ha suscitado en sus 36 días han sido pacíficos y que las víctimas son la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Crucenista. Situación que la rechazamos desde todo punto de vista. Y en ese marco conocemos de que se ha contratado a 2 extranjeros de Chile prácticamente para que preparen el informe paralelo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que con seguridad va a ser avalado por la señora Amparo Carvajal. Sabemos que ya se está trabajando en el país y es por eso que el señor Cuellar el día de ayer ha pedido testigos en Santa Cruz y ha llamado a la población cruceña. Este informe que ha de significar que es el Estado el que más bien, es el gobierno el que más bien ha violado los derechos humanos del pueblo cruceño. La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia está trabajando en un informe independiente, apolítico, reflejando todos los sucesos que hemos sido y hemos visto los bolivianos, hemos sido testigos nosotros en Santa Cruz porque hemos estado en esa ciudad de la violación a los derechos humanos. Existen muertos, existen heridos, existe quema de instituciones, indígenas humillados prácticamente. Y obviamente el Comité Cívico Pro Santa Cruz no quiere ser juzgado por la justicia boliviana. Y uno de sus argumentos es de que no confía en el Ministerio Público, que no confía en la justicia de Santa Cruz o en la justicia del país. Y es por eso de que nosotros vamos a trabajar, o ya tenemos, mejor dicho, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros también desconfiamos de la justicia en el país, desconfiamos del Ministerio Público, porque el Comité Cívico, en uno de sus puntos que ha aprobado el Comité Interinstitucional, ya se está amedrentando a estos fiscales, a estos jueces que están conociendo las denuncias contra la dirigencia del Comité Interinstitucional. Y en ese marco nosotros, ante esa desconfianza también, preferimos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los vamos a denunciar en esa instancia por crímenes de odio. Y en ese sentido, creemos que este informe del que está trabajando la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha de ser fundamental para marcar la línea desde los derechos humanos en esos atropellos, en esos hechos luctuosos, en esas humillaciones, con esos heridos que se han suscitado en el paro indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz por el Comité Interinstitucional. Muy gentil. Una breve impresión sobre estas últimas declaraciones de Camacho, viceministro.
se profundiza esa determinación de querer dividir a Bolivia y va pues obviamente en contra de la constitución política del Estado. Prácticamente ellos van a argumentar cualquier tipo de situación a favor de ellos mismos, pero lo que ellos están demostrando es que el comité cívico se agrupa y es el que fomenta la delincuencia, es el que fomenta el odio, contratando gente, pagando gente, embriagándoles, y bueno, con ello han causado inclusive muchos. Pero cuando ellos estaban a punto, o querían generar un movimiento, una movilización a nivel nacional, a título de cívicos, a título de comités cívicos, pidiendo, ¿no es cierto?, una y otra cosa, el censo, pero más bien que creo que se dieron cuenta de que los propios comités cívicos de los departamentos, así como Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, La Paz, estaban metiéndose en un callejón sin salida porque ellos han impulsado perder el escaño. ¿Por culpa de quién van a perder el escaño esos departamentos? Por culpa de los cívicos que han impulsado. Ahora los cívicos tienen que decir, pues tienen que dar la cara, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando. Nosotros confiamos en la justicia boliviana, las personas que están encargados de este mandato tienen que actuar con la mayor rigurosidad posible. Tiene que haber justicia, clamamos justicia porque a quien le agradaría perder un familiar, ver herido a un familiar, verse humillado en tu propia casa, en tu propio terreno. Esto es inadmisible. Entonces nos toca reflexionar desde ese punto de vista. Quizás estar lejos es diferente que vivirla, pero la gente que lo vivió en Sencata, en Sacaba, en Santa Cruz, yo creo que ahora está muy... Tu marcachina que hukampi lup ibhanya sartaki hukamp amu ikipa ibhanya sartaki acá aru suina caro seraktanaya guatjakuman khanstaña pataki seraktan huwasana kans haniwa marcaru amyana ilay coger naqapkiti khaisa comité cívico hukatoqin kirina kaj kitina kateju pana kaj walichahwa buthen muna pheja kamarkasana Bolivia markan aqano qansham tapheja hupana kaja haniwa marcaru haniasa nairar satien muna pkiti hayuka qanarakiha maisa toqen gut justicia ka hunhanya pau ka hujana ga pintia phanyana ka paraki hayuka manya pau sesinsa aksatoqen ha qanan tasib karaki sukas chiqa kiraki markachina ga qawar subkharakiha autuk anyas kuna gan sarkasin sa kauki mercado na kansa Kamusan nakasin istaraktan wa markachina ka aruski papana kuraha hayukana kotupana ka amuita tasib kharakiwa akatopet solo que upana ka sapuru irnak asisipki no sapuru haniwa ka naka marchas kiki pasuit anyat paru kana ka tikis pacha hutkite haniwa kam arsusir sartenyakis pacha hutkiti pero upana ka halu isipki amuyana ka pana ukawa khanaraki masatoqet khabat khamasatoqet khanant askarakinwa anyasa ka derechos humanos ka hayatia taniwa sasina kaisa anqamar kana kanutki de los derechos humanos. Creemos de que algunos actores y algunos sectores pretenden generar violencia en el país para vulnerar los derechos de manera intencional. No agotan los mecanismos de diálogo en muchos aspectos, ni siquiera quieren sentarse a dialogar, que eso es lo más catastrófico para para no solucionar los conflictos. Creo que hay necesidad de que en cualquier conflicto que se suscite en el país, lo primero que tiene que hacer, ya sea un bando o el otro, es sentarse a dialogar. Solo a través de estar sentados en una mesa vamos a poder solucionar los conflictos. Y en ese marco creemos de que se tiene que trabajar de aquí en adelante, y obviamente el gobierno tiene también la obligación de insistir en los diálogos, de sentarse a solucionar los conflictos. Esperemos de que no ocurra en 2023 en ese sentido, y como institución siempre vamos a estar al lado de las víctimas, siempre vamos a estar al lado de los sectores humillados, y en ese marco la Asamblea de Derechos Humanos está firmemente trabajando de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, viceministro, en materia de incendios, sequías, el Ministerio de Medio Ambiente ha ido trabajando, ha manifestado que tienen un equipo de monitoreo. En realidad el tema ya es diferente, ya utilizan la tecnología.
¿Cómo estamos dando esta gestión? Ya usted anticipaba de que han intentado disminuir, por ejemplo, el tema de los incendios, pero estos han sido provocados de manera intencional. Adelante con ese resumen. Sí, en estos casi 2 años se ha ganado muy buena experiencia de las demandas que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Nuevo, por supuesto, porque hemos comenzado con gente muy, por más que sea, digamos, con alguna edad, pero son nuevas en la función pública. Entonces, ya a estas alturas están con un entrenamiento muy positiva. Producto de ello, hemos logrado insertarnos en lo que es el escenario internacional. Hemos tomado conocimiento de cuáles son las fuentes de financiamiento que vienen, por ejemplo, en calidad de donaciones, qué compromisos asumidos tiene Bolivia desde la historia con el medio ambiente. Hemos participado en las COP, donde se discuten el componente del cambio climático y otro. El gobierno departamental, estamos articulados a nivel nacional, de esa manera nos manejamos. Entonces, todo eso ha sido una lección de aprendizaje y creo que ha sido un año muy positivo. Cuando me alegro, una de las cosas que ha llamado la atención a los paseños de manera muy particular es el hecho de que había una sequía, pero no había precipitaciones pluviales y bueno, tenemos agua en La Paz. Eso significa que se trabajó bien sobre este particular. Sin embargo, se habla de que el fenómeno de la niña podría fusionarse con el fenómeno del niño, lo cual va a provocar más problemas. Nos imaginamos que tienen un plan de contingencia sobre el particular. Sí, esto es importante siempre hacer seguimiento a través de nuestro sistema de observatorio, ¿no? Tenemos el CIMBE, tenemos, por ejemplo, este otro que es el CENAMI. Tenemos a Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, a nuestro amigo Edgar Salazar, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Hasta el próximo programa. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.